Buenas tardes. Sí, Hola Raquel. yo encontré que eran periodos de expansión y contracción que Ujú. experimenta el nivel general de un país, hecho que ocurre en horizontes temporales de mediano plazo. Ok, entonces, expansión o la otra palabra que usted mencionó, Contracción. o contracción, que ocurre en ojo acá porque un ciclo está compuesto por periodos de tiempo, ¿verdad? Todo ciclo está compuesto por periodos de tiempo. Entonces, ¿de qué periodos está compuesto el ciclo económico? Mauricio Fuentes. No le sabría decir, licenciada, no he leído el folleto. Yuli Cris Vázquez. Buenas tardes, licenciada. Es la Hola. y contracción. La expansión y la contracción. Ana Lucía Echeverría, ¿qué significa el periodo de expansión? ¿Qué entendió por el periodo de expansión? Y denos un ejemplo del periodo de expansión. Este básicamente es cuando hay más inversión, por lo tanto hay más empleo. em, sí, o sea, como que en general la economía está bien, como que las personas tienen dinero, las empresas también producen dinero y tal. A ver, ¿qué ejemplo O podría sea, como que darnos? producen bienes en masa. Ok, ¿qué ejemplo puede darnos del periodo de expansión? Mm, un ejemplo concreto. Es que, o sea, no sabría ponerle un ejemplo concreto, pero, o sea, básicamente que se empieza, o sea, como que empieza básicamente cuando las empresas empiezan a invertir en nueva maquinaria. Entonces, para que esta maquinaria funcione, necesitan contratar a Ok, personas. Entonces, pues las personas pues empiezan a tener ingresos, y con esos ingresos como que empiezan a comprar y, y así. gracias Ana Lucía. Jimmy Canelli, denos un ejemplo del periodo de expansión. Buenas tardes. Del periodo de expansión es cuando hay inversión, ¿verdad? Puede ser Ujú. cuando se invierte en algún nuevo tipo de producción. Por ejemplo, si un país quiere invertir en, no sé, extraer petróleo o algo por el estilo, o quiere entrar en una guerra también, a veces hay, por eso expansión, porque hay más inversión de parte del Estado. Ok, Andrea Monroy, denos el último ejemplo del periodo de expansión. Em, Cuando se contratan más trabajadores en una empresa porque hay mayor producción. Si nos vamos a temas estatales, ¿qué ejemplo podría darnos? La verdad, no sé. Ok. Jennifer López, el periodo Eh, de expansión, un ejemplo. em, ¿Usted lo quiere de manera estatal? Sí, por favor. Podríamos decir tal vez como es prácticamente cuando la empresa está como que con más mano de obra y así, tal vez podría ser cu- cuando se emite quizás un bono tal vez, Un bono, ¿por qué? porque está atrayendo a otros países a que inviertan en nosotros, no sé. Entonces usted está, vamos a ver, cuando está fraudando a otros países, ajá, por un bono, pero el bono entonces no es que se les vaya a dar a los colaboradores, o sea, perdón, a los funcionarios de empleos públicos, como el bono del Estado que, Ajá, algo así. Es mi idea más o menos. ok, Licenciada, sí, que manda, po- podría darle un ejemplo, pero no sé si estaría bien, ¿verdad? por Usted me favor, indica. claro que sí. Eh, por ejemplo, en la construcción de grandes obras públicas, así como carreteras,
o puertos que contratan constructoras y el Estado inyecta dinero que se convierte en sueldos para obreros e ingresos. No sé si estaría bien ahí. Sí, excelente. Ahora, vámonos al periodo totalmente opuesto, ¿verdad? Es un antónimo, por así decirlo, que es el periodo de contracción o la fase de pérdida. Lisbeth Lorena Ramírez. Lisbeth, ¿qué significa este periodo? ¿Qué conlleva? Buenas tardes, licenciada. Hola. Este periodo, pues, honestamente le digo, no he leído del todo el folleto. O Pero, sea, ¿qué le voy se a le dar ocurre? una idea vaga, ¿verdad? Es como cuando Ajá. hay un menor ingreso, por decirlo así. Ujú, En este caso en las empresas, ¿verdad? Cuando hay un menor ingreso y se ven tal vez en la necesidad de prescindir de mano de obra, de trabajadores, de cuando tienen menores contratos. ujú. Es en una etapa donde no tienen mucho, mucho ingreso económico. Ok. Mónica Rocío Gómez Hernández. Mónica, ¿usted qué nos dice el periodo de pérdida? Denos un ejemplo de ese periodo. Y disculpe, licenciada, no terminé de leer ¿cómo se llama? El folleto, disculpe. Vamos a ver. Flori Portillo. Flori, ¿qué piensa del periodo de Buenas pérdida? ¿Qué tardes, será? licenciada. Hola. Bueno, creo que estamos todos perdidos, pero yo pienso que es como ahorita lo del combustible. El Ujú, combustible vino a tratar impacto y pérdida para mucha gente en el sentido del el alza de las cosas. Ahorita que me di cuenta yo que cuando el combustible estaba más arriba de 45, hasta los medicamentos subieron, le subieron a todo. Ahorita que el combustible ha bajado, los medicamentos también han bajado, entonces todo se mantiene como fluctuante en pérdidas y todos salimos afectados. No sé si está bien mi ejemplo. sí. A ver, Diego, ¿cuáles son los efectos de la inversión según el folleto? Buenas tardes, licenciada. Sería la demanda de bienes de inversión, la reactivación de las ramas económicas que producen los bienes intermedios y la remuneración por producción y adquisición de bienes. Ok, perfecto. Rosa Elizabeth Budiel, ¿qué es la propensión marginal al consumo? Buenas tardes. Hola. Hola, propensión, me dijo, ¿verdad? La propensión marginal al consumo, la número 6. Bueno, entendí yo que eso es como que una persona en vez de ahorrar, consume. Ah, O sea, ¿cómo lo explico? Como lo que entendí. Em, o sea, que es de la proporción que tiene de ingresos, en vez de ahorrar, lo gasta. O sea, que no lo destina para el ahorro, sino que, o supuestamente lo iba, o sea, entiendo yo que como que lo había pensado para el ahorro, pero al final no lo ahorra, sino que lo gasta. establece que ante un aumento de la renta disponible, eso quiere decir tengo más ingresos, ¿verdad? Y entonces yo en lugar de destinar esos ingresos, ejemplo que ustedes tengan un presupuesto en este momento, ¿verdad? Piensen un número de cuál es su presupuesto mensual, ejemplo. Entonces ustedes tienen un presupuesto mensual y de repente ustedes comienzan a generar más. En lugar de mantener sus gastos, como lo hacen hasta ahorita con el presupuesto que tienen, al momento de generar más, de estar ganando más, entonces ustedes igualmente, en lugar de ahorrar, ustedes comienzan a gastar más, ¿verdad? Porque están generando más renta. Entonces incrementan los ingresos, incrementan los gastos, pero por ende no incrementa el ahorro,
¿verdad? Entonces, significa que en razón del aumento del ingreso, aumenta igualmente el consumo, ¿sí? No sé si me di a entender. Sí, sí, sí. Sí, ya lo entendí. Ok, Ajá, cabal, ya. Gracias. un gusto. Entonces, ¿qué fenómenos se dan en la etapa de expansión, Iris Vicente? Es la propensión marginal al consumo y la tasa de intereses. Entonces, si se dan cuenta, en la etapa de expansión se da la propensión marginal al consumo. Va, traduzcámoslo. ¿Por qué, Susana Valle? ¿Por qué cree que en la etapa de expansión se da la propensión marginal al consumo? En la etapa de expansión, lo que me gusta es que su chihuahuita está ahí atrás, como poniendo atención también a la clase. Está bien atento, ¿verdad? Ya vio. Yo digo que él sí, él nos va a dar la respuesta. No, le consultaba que por qué en la etapa de expansión se da uno de los fenómenos que se genera es la propensión marginal al consumo. Ok, excelente. Gracias, Susana. ¿Qué fenómenos se dan en la etapa de depresión? Daniel Viator. Hola, Daniel, ya teníamos tiempo de no verlo por acá. Así es, Ligda, es que la computadora está fallando. Pero los Yo fenómenos, dije, ya se confió porque le fue muy bien, entonces ya, dijo, ya salimos de esta clase. todavía nos falta, pero todavía no cantamos victoria. Los fenómenos que podemos encontrar dentro de la depresión, pero que ayudan al auge, podríamos tomar como la disminución de tasa de intereses, el aumento de consumo, también la necesidad de reponer capital, pero no mucho, y la reducción de deudas. Esos son los fenómenos que puedo yo tener en cuenta con el folleto, que son los fenómenos que están dentro de la depresión. Ok, y por último, María Fernanda B, pero el B no sé qué significa, María Fernanda. ¿Qué son las fluctuaciones económicas? Pues según lo que encontré del archivo, las fluctuaciones económicas son un fenómeno característico de las economías de mercado o capitalistas que ocurren en espacios prolongados de tiempo. Va, acá está. ¿Qué son los ciclos económicos? Si se dan cuenta, esta imagen del folleto realmente es lo que mejor expresa, ¿verdad? Casi que todo el folleto. Acá está enmarcado absolutamente todo. Primero, lo que es un ciclo económico, partamos de eso, ¿verdad? Son los periodos de expansión y si se dan cuenta en la gráfica se muestra bien claro a qué se le llama expansión o a qué se le llama contracción y cuál es el punto cúspide de la etapa bien de depresión, ¿verdad? O de la etapa de expansión, ¿sí? Porque tenemos, todo en la vida son ciclos, ¿verdad? Todo en la vida es cambiante, todo en la vida es fluctuante, ¿verdad? A veces dicen, no siempre estamos arriba, la vida da vueltas, ¿verdad? Igualmente en la economía hay épocas de bonanza, o sea, épocas muy buenas, y hay épocas que no son tan buenas, que son de vacas flacas, dirían, ¿verdad? Entonces, que son épocas en donde hay menos flujos económicos. Entonces, el ciclo económico son los periodos. El ciclo está compuesto por un conjunto de periodos. Los periodos están compuestos por un tiempo, ¿verdad? Por periodos de expansión y contracción que experimenta el nivel general de la actividad, pero es la actividad, ojo, económicas de un país, hecho que ocurre en horizontes temporales de mediano plazo. Por nivel general de actividad debemos entender las magnitudes de la producción, el empleo, los ingresos, la inversión, el crédito, principalmente en que determinados momentos existe en conjunto de la economía. Entonces, un ciclo económico es conformado por la unión en el tiempo de dos de dichos periodos, tanto de expansión como de contracción.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, un ciclo, ya sea que comience en expansión o en contracción, pero es como decir la U, ¿verdad? El ciclo es esta U, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si agarramos la imagen que tenemos en pantalla, comienza hacia abajo, ¿verdad? Comienza en la depresión, este ciclo económico. Claro que viene de la cima o de una etapa de cúspide. Entonces comienza en el periodo de depresión, llega a su punto último, que se le llama fondo de la recesión, ¿verdad? Y al llegar al punto límite, comienza otra vez a levantarse, comienza a subir y llega hasta la cima. Entonces, el ciclo económico está compuesto por esa U. Y las fluctuaciones económicas y los ciclos económicos son un conjunto, ¿verdad? De estos periodos de expansión y de contracción. Pero no puede haber un periodo de contracción y contracción juntos, porque el periodo de contracción al momento de finalizar llega al fondo de la recesión, ¿sí? Y no puede haber uno de auge y auge juntos, porque al momento de tener uno de auge, su punto máximo es la cima. No es que vayamos parándolos, ¿verdad? Puede ser que un ciclo dure menos tiempo, que un ciclo, ejemplo, entre depresión y auge esté compuesto de 1 año y medio. Y que el siguiente ciclo económico que venga, porque al final es algo indeterminado o incierto, sea de 8 meses. Entonces van a ver que la imagen, ejemplo, o que las curvas, ¿verdad?, sean totalmente diferentes según el ciclo económico. Si se dan cuenta, los ciclos son como las olas, ¿verdad? Hay olas muy grandes y hay olas que vienen un poco más pequeñas, pero cada una de esas olas es un ciclo económico como tal que conlleva 2 etapas, la expansión y la contracción. ¿Qué es lo importante realmente de este folleto? Primero, saber qué es el ciclo económico. ¿Qué es esto, verdad, ustedes? ¿Cómo se compone el ciclo económico? ¿Qué conlleva cada una de las etapas del ciclo económico? ¿Qué es la fase de expansión? ¿Cómo se le denomina también a esa fase de expansión, que se le denomina recuperación o auge? ¿Y cuáles son las características de esa fase de expansión? Ideal sería, y por eso les consultaba, bueno, denme algún ejemplo del ciclo de la fase de expansión, porque ideal sería que ustedes sepan ubicar algún ejemplo, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de la fase de expansión, ¿verdad? Es cuando comienzan a construirse carreteras. Ahora, ejemplo, que se está llevando a cabo el proyecto de la construcción en el tema de seguridad, ¿verdad? De la construcción de la cárcel de máxima seguridad. Ejemplo, que se vaya a hacer un anillo periférico, que se vayan... ahorita estaba viendo también, ejemplo, que se vayan a contratar más maestros para el magisterio para poder brindar una mejor educación o cubrir más puntos en el país, ¿verdad? Entonces, no solo conlleva el invertir en infraestructura, sino que en todo lo que conlleva un país, en invertir en algo, en una necesidad, en un servicio como tal, en ampliarlo. Mientras, ojo, ¿qué sucede si se aprueba la reforma de la ley del UCI, verdad? Se está proponiendo, si no estoy mal, que de un 9%, ahora se cobra un 3% de UCI. Todos podemos decir, no, excelentísimo. Bueno, pero yo me puse a pensar hace poquito, y esos ingresos que se obtienen actualmente por X cantidad de propietarios de viviendas que pagan el UCI, ese 9 va a pasar a un 3, entonces ¿cuál va a ser el impacto económico y cómo se va a hacer para generar esos recursos que se están dejando de generar? ¿Verdad? Porque ¿qué sucede si ahorita ustedes trabajan, ganan el salario mínimo, ganan 5,000 quetzales, por ejemplo, y que les digan, fíjate que ya no te voy a pagar las comisiones que eran 500 quetzales, y ustedes lo tenían en cuenta, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, ahora ya no tengo 5, tengo 4,500. ¿Sí? ¿De dónde voy a obtener esos otros 500? Porque yo tenía justo mi presupuesto. Entonces, todas las decisiones de carácter económico, independientemente sean públicas o privadas, conllevan una consecuencia, ¿verdad? Entonces, que sepan ubicar ejemplos tanto de la etapa de expansión como de la etapa de contracción o de depresión a nivel
claro está, estatal o a nivel privado. Por eso era importante también que el primer folleto que viéramos fuera el de las finanzas de las familias. Después, vamos a ver, acá hay ejemplos del PIB, cómo se producen los ciclos económicos. Esto es importante, que conlleva la expansión, como les decía. Es un folleto bastante chiquito que conlleva la contracción, cada una de las consecuencias de la contracción, ¿verdad? Que es la propensión marginal al consumo y la tasa de interés, pero ¿qué significa cada una de ellas? Y les podría decir, aquí si se dan cuenta también se ve reflejado los ciclos, solo que aquí no se ve reflejado en olas, sino si se dan cuenta el primero es un ciclo bastante largo, ¿verdad? Que viene en depresión, la etapa de depresión es bastante larga, llega hasta acá. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí ve donde está mi cursor justo. Llega hasta acá y después viene una leve etapa de auge, una leve etapa y llega a la cima y viene otra vez una depresión o una bajadita bastante pronunciada y un alza bastante pronunciada. Entonces se dan cuenta acá los ciclos se ven muchísimo más reflejados. Donde hay cada uno de los puntitos, ahí hay ciclos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso sería este folleto. Acá se ve otros ciclos económicos, tal vez un poquito menos marcados que los anteriores. Entonces les explica a lo largo de los años cómo se van generando estos ciclos económicos. Interpretar las gráficas como tal no es algo que vayamos a ver en el curso, pero sí me interesa que ustedes tengan en cuenta los conceptos del proyecto de ciclos económicos. Eso sí es importante. Y sobre todo que ustedes lo sepan aplicar a lo que vimos, que son los 3 grandes elementos que vimos en todo nuestro derecho financiero, ¿verdad? Ingresos, egresos y gestión de los recursos. O sea, que todos esos conocimientos que ustedes tienen, no vamos a ver, no es que vaya a entrar todo el semestre, ¿verdad? Pero sí van a entrar conceptos no para que los expliquen, sino para aplicarlos en razón de comprenderlos, de definiciones muy genéricas anteriores que nos han conllevado, ¿verdad?, hasta lo que estamos hoy, ¿verdad? Porque si yo no sé qué es un recurso económico, tampoco sé por qué voy a pedir un crédito público, ¿sí? Entonces, conceptos muy, muy genéricos que hayamos visto para el primero o el segundo parcial, no es que vaya a venir el concepto de, a ver, coloque la definición de recurso económico, o cuál es el esquema para aprobar un banco. Eso ya lo vimos, pero sí conceptos generales que llevan a la interpretación de lo que estamos viendo para el examen final, ¿verdad? Muy generales. No para efectos, como les digo, de memoria, sino más que todo de análisis. Eso sería, hasta acá concluiríamos nuestro contenido de derecho financiero. De verdad que para mí ha sido un verdadero gusto el poderlos acompañar en este semestre. Con ustedes vengo desde Derecho Procesal Administrativo. Si se dan cuenta, un derecho financiero es bastante diferente a un derecho procesal administrativo. Y primero Dios, si Dios me permite la vida y la universidad me permite seguir trabajando con ellos, nos veremos seguramente para derecho tributario, que es totalmente diferente, ¿verdad? Tal vez es un poquito más, que se asimila un poquito más a derecho financiero, pero espero yo que les apasione tanto como me apasiona a mí el derecho tributario. Entonces les deseo el mejor de los éxitos en sus exámenes finales. De verdad que me gustaría poderlos ver a todos el próximo semestre. Recuerden que ya están en su último año, es un año bastante importante para todos.